Muy buenas tardes con todos los presentes en esta nueva capacitación, siendo hoy martes 16 de marzo del 2021, siendo las 4:45 PM. Damos por inicio a esta capacitación en la cual abordaremos temas muy importantes como los delitos culposos de tránsito y las contravenciones de tránsito y sus grados, ya sea esta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Algo que también es importante mencionar, el poder agradecer la presencia de todos los presentes, tanto como expositores como socios y choferes de la cooperativa Flota Bolívar. Es verdad, es un verdadero agrado y un placer poder seguir aportando con la comunidad a través de los conocimientos adquiridos en los diferentes ciclos de la facultad para que sean de su completo agrado y estamos a sus servicios. No se olviden que cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden realizar al chat o a su vez al chat de WhatsApp, al grupo o aquí mismo. Eh, Sin más que decir, voy a proceder a dar la primera capacitación que está a cargo de nuestra compañera Daniela Yang. Me confirma Dani si tiene audio. Dije solo que me deje compartir. Listo, podría compartir. Ahí se observa. No por el momento. Ahí Ahí se sí, puede observar. perfectamente, Daniel. Buenas tardes a todos los socios de la Cooperativa de Transportes Flota Bolívar. En este día yo les voy a hablar acerca de los delitos culposos de tránsito. Sin antes mencionar que el derecho de tránsito es por su naturaleza una materia especial. De ahí que en el Ecuador existe una ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que al día de hoy sigue vigente, pese a los muy desatinados intentos de que el Código Orgánico Integral Penal la absorba. El entender que la materia de tránsito tiene sus propias reglas, principios y procedimientos nos permite acceder a una justicia especializada que pueda servir de mejor manera a la sociedad. Eh, Entendemos que como el primer punto es la persona, muerte causada por un conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Decimos que la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 12 años y la revocatoria definitiva a la licencia de conducir. En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo del transporte competente sobre el operador. Hablamos sobre la muerte culposa. Decimos que la persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas
por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez concluida la pena privativa de libertad. Además, decimos que serán sancionados de 3 a 5 años cuando, cuando como resultado dañoso es producto de acciones innecesarias como es exceso de velocidad, las malas condiciones mecánicas del vehículo, las llantas lisas y desgastadas, malas condiciones físicas del conductor y a la vez la inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas y órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. Hablamos sobre las obras en la vía pública o de construcción. Decimos que la persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción ocasione un accidente de tránsito en el que resulte muerta una o más personas, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, la persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de dicha obra será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. Decimos que si las obras son ejecutadas mediante administración directa, ya sea por una institución del sector público, la sanción sería en materia civil, se aplicará directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal, se aplicará a las penas señaladas en el inciso anterior, lo que se refiere al funcionario responsable directo de la obra. De verificarse por parte de las autoridades competentes de tránsito que existe la falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de dicha obra en la vía pública, será suspendida hasta subsanar la falta sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa que es aplicable para esta infracción, que es de 3 a 5 años. A la vez, las lesiones causadas por accidentes de tránsito. En los delitos, decimos que en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, que se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, que son reducidas en un cuarto de la pena mínima previstas en cada caso. Decimos que estas lesiones van desde los 30 días a 5 años, dependiendo la gravedad de la lesión. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, psicotrópica o a su vez preparados que las contengan, se aplicará las sanciones máximas previstas en el artículo 152 y a la vez se incrementará en 1/3 y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad previstas en cada caso. Hablamos sobre los daños materiales. Decimos que si la persona se contrae en un estado de embriaguez o bajo de los efectos de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas o preparados que la contengan, se impondrá la pena establecida para cada uno aumentada en 1/3 de la pena privativa de libertad. Hablamos del exceso de pasajeros en el transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público internacional, intrarregional, interprovincial, intraprovincial con exceso de pasajeros, esta será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y a la vez la suspensión de la licencia de conducir por el máximo plazo. Los daños mecánicos previsibles en el transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo, será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo.
Esta es mi intervención, señores socios de la cooperativa. Espero que haya sido entendible la explicación. Si es que hay alguna pregunta, por favor, ahí está, si pueden habilitar el micrófono o a su vez por el chat. Bueno, continuando con la exposición, muy buenas tardes con todos, con los compañeros y con los miembros que están conectados a través de esta nueva cápsula de conocimientos, miembros de la flota Bolívar. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cuáles son las lecciones más comunes en los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito pueden cambiarnos la vida trágicamente, a pesar de que los sistemas de seguridad de los vehículos, de los cuales han mejorado considerablemente a lo largo de los años. Podemos sufrir graves lesiones que nos repercutan para el resto de nuestras vidas. Aunque podamos distinguir entre personas fallecidas y supervivientes, hay lesiones que son más comunes en cada caso, como por ejemplo tenemos el primero, que es el trauma torácico. El trauma torácico son los traumatismos en la zona que son particularmente delicados. Pueden afectar a nuestra capacidad respiratoria e incluso dañar de forma significativa algunos órganos internos sin que las lesiones puedan verse externamente. Por ello es necesario colocarse siempre el cinturón de seguridad correctamente y así evitar fracturas en las costillas o daños en el vaso o el hígado. ¿Pero qué es el traumatismo torácico? Es una lesión grave en el tórax, bien sea por los impactos de golpes contusiosos o por heridas permanentes. El traumatismo torácico es una causa frecuente de discapacidad y mortalidad significativa y la principal causa de muerte después de un trauma físico en la cabeza y lesiones de la médula espinal. Vamos con la siguiente lesión que es más frecuente en un accidente de tránsito. Tenemos la lesión cerebral. Los llamados traumatismos cráneoencefálicos pueden llegar a ser de extrema gravedad, más en los casos en los que las víctimas terminan en coma o no logran recuperarse nunca. Estas lesiones entran en los denominados daños cerebrales adquiridos, dado que puedan afectar en la automa y calidad de vida de las víctimas y accidentes de tráfico. También tenemos la parálisis cerebral y daño cerebral sobrevivido. Encontramos la lesión cerebral como una causa principal que determina la alteración de dichas funciones. Ambas tienen características comunes, pues en las dos encontramos una alteración en el tono que provoca un desorden a la postura o movimiento, así como en el pensamiento sensorial. La lesión no es progresiva, sin embargo, los síntomas motores suelen agravarse con el paso de los años y dependiendo de las áreas cerebrales afectadas por la lesión, encontramos distintos grados que afectan motriz, sensorial y cognitiva y conmutativa. Así pues, las diferencias entre ambas son de mucha relevancia, sobre todo a la hora de la intervención terapéutica. También tenemos
Como tercero tenemos las lesiones a la altura de cabeza, a la altura de cuello y cara. En muchas ocasiones y debido a un impacto, suelen producirse choques contra la parte frontal del vehículo. Es lo más común que podemos ver, ya sea con el salpicadero o con el parabrisas, produciendo daños a la altura de la cabeza. Si está bien, estos daños pueden ser de mayor o menor gravedad. Pueden ser tratados con especial cuidado debido sobre todo al riesgo de sufrir una lesión en dicha parte del cuerpo. Con, es conveniente estar sentado correctamente contra respaldo y colocar el reposacabezas de esta manera. No sé si me pueden ver, así cuando estamos viajando. De esta manera esta manera es la adecuada. Además, llevar colocado el cinturón de seguridad, que es una de las medidas alternativas para evitar los daños mínimos y también el poder ser proyectado hacia afuera del vehículo. Digamos que el cinturón de seguridad nos puede incluso hasta salvar la vida. No podemos olvidar que en los casos en los que saltamos desprendidos del vehículo o con un choque podemos, de esta manera provoca la deformación del vehículo y podemos sufrir perforaciones que comprometan arterias, pueden comprometer nuestros órganos vitales o nuestro propio aparato respiratorio, como son los cortes en el cuello cabelludo, las raspaduras, las quemaduras cuando ya se enciende el vehículo, y tener también cuidado con la vista, que son los daños más probables que podemos tener en un accidente de tránsito. De un lado, la presencia de posibles infecciones y de otra parte también la presencia de posibles alopecias definitivas. Alopecias quiere decir que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cuero cabelludo, partes de cabello y partes de no cabello, que pueden estar localizadas en distintas partes de la cabeza. O también podemos tener las raspaduras o las quemaduras que han destruido el cuello, el cuero cabelludo e incluso la piel en la zona de la cara, hasta el punto de afrontar varios folículos pilosos que tenemos en el área de la cabeza. Dentro del proceso de rehabilitación lesionados de un accidente, hay programas específicos para tratar las quemaduras y raspaduras, sobre todo son estas quemaduras severas. Han ocasionado también alopecias, como les mencioné anteriormente. Considerando que las orejas hacen gran parte de la cabeza también y también son la parte que más se puede dar en un accidente automovilístico. Otras condiciones también es preciso recurrir a la cirugía reconstructiva, como comúnmente muchas personas suelen hacerse injertos. También eso es una de las formas en la que se puede reconstruir, pero sin embargo no vamos a poder quedar bien. Es por eso que les vuelvo a decir nuevamente que es muy importante utilizar el cinturón de seguridad. En tal virtud también es necesario practicar exámenes físicos que abarquen la amplitud del movimiento y del dolor sobre los movimientos de flexión y extensión, flexión lateral y rotación. Esto en cuanto al cuello. Este examen físico también puede mantener dolor, espasmos en los músculos para las vértebras del cuello. Ahora, las limitaciones del dolor asociado al movimiento de la rotación puede reflejar la presencia de alguna patología postraumática en las articulaciones y en las vértebras cervicales C1 y C2. Ello por cuanto la mayor parte de rotación del cuello deriva del movimiento de estas dos articulaciones mencionadas. Mediante unas sencillas radiografías de estas vértebras cervicales, incluyendo varias abiertas, la C1 y la C2, y oblicuas, que permitan observar de forma forámina y neutral intervertebral. O sea, quiere decir que nosotros que con estos exámenes, con estas radiografías, nosotros vamos a poder verificar
cuáles son las vértebras que realmente nosotros tenemos dañadas o perjudicadas en el momento de un choque. Se puede demostrar también que hay un traumatismo serio o bien secuelas dentro del accidente de tránsito. Las lesiones más comunes en la cara durante los accidentes de tráfico o de tránsito son los hundimientos óseos o asimetrías acompañados de, además, de endemas o equimosis. ¿Qué quiere decir? Pueden ser golpes, pueden ser los comunes verde-negros que decimos o solemos decir cuando la piel está golpeada. Escasamente se presentan alteraciones funcionales olfatorias o oftalmológicas. Es decir, que nosotros podemos perder el sentido del olfato. Cuando, en cambio, las fracturas son complejas, conllevan traumatismos cráneos y faciales. Los órganos, o sea, el lado más expuesto de la cara son los pómulos. Esos son los que más suelen romperse o quebrarse o tener fisuras en el momento de un accidente de tránsito. Se puede observar también el compromiso de consecuencia de equimosis facial periobatario, que es alrededor de los ojos. Es comúnmente cuando tenemos un verde negro alrededor de los ojos. Además, es importante también las hemorragias subconjuntivales, que es dentro del ojo, donde podemos tener expuesto el golpe. El aplantamiento facial, la rinorrea, la episiasis, las asimetrías óseas y lesiones oculares graves. Eso ya es, hablando y un poquito oftalmológicamente, ya es dentro del ojo. En lo que respecta esta vez a las fracturas del tercio medio y las que están comprometidos los maxilares, tanto inferiores como superiores, también podemos tener comprometidos eso. Es algo muy importante tener siempre el cuidado debido al momento que nosotros vamos a viajar de un lugar a otro para no tener comprometidos esto o tener este tipo de lesiones. También tenemos las lesiones en las extremidades. Este tipo de lesiones pueden ir de las menos graves como son las fisuras o los esguinces, o las más graves que ya son las fracturas abiertas o incluso amputaciones, cuando ya las extremidades pueden ser inferiores o superiores, ya no sirven para nada y no se pueden reconstruir. El colectivo más expuesto a este tipo de lesiones son los motociclistas, ya que ellos están expuestos al ambiente y se puede ocasionar un mayor accidente tanto físico como interno de los órganos del ser humano, es decir, que está un poquito más comprometido a sufrir este tipo de lesiones. Y la recuperación de este tipo de lesiones en los accidentes suele llevar a la recuperación, pero es muy larga esta recuperación. También tenemos las lesiones a la altura de la columna. El esguince cervical o latigazo cervical como comúnmente se lo puede llamar, es siempre desde la altura del cuello y suelen ser más frecuentes en los accidentes de tránsito con alcance con otro vehículo. Es cuando impactamos con otro vehículo, entonces ahí podemos tener una lesión a la altura de la columna. Ahí podemos decir o se puede hablar cuando se está hablando de un latigazo cervical, es como que nos pasa una corriente de la parte del cuello hasta la parte digamos, de los riñones, más o menos, por ahí. La recuperación también es muy larga. En estos casos suele llevar mucho más tiempo que los otros más. Puede requerir una inmovilización de la persona y un uso de un collar o un collarín, como siempre lo utilizamos, además de muchos síntomas
pueden pasar por sufrir mareos, pueden pasar por sufrir dolores de cabeza o dolores cervicales demasiado graves o intensos. También tenemos, para finalizar ya la exposición, tenemos la lesión medular. La lesión medular son las lesiones en la columna, en el mismo lugar, pero pueden ser específicamente graves, llegando a producir una paraplegia, una hemiplegia o, o tetraplagia, pues que no se trata de este caso de lesiones en las vértebras, sino en el tejido nervioso. Eso es únicamente en la médula, es decir, un poquito ya más interno, sino del tejido nervioso. Como les mencioné, es el tejido totalmente nervioso y es muy incómodo también para muchas personas tener el dolor de manera interna. La rehabilitación resulta siempre buena con una fisioterapia esencial y obligatoria, es decir, que tienes que hacerlo todos los días. No solo para intervenir y revertir un posible parálisis, ¿no? Que no podamos mover, sería horrible. Entonces, por eso, queridos amigos de la Flota Bolívar, precautelemos nuestra seguridad, la seguridad de nuestros pasajeros y digámosles, por favor, se pongan los cinturones de seguridad porque eso nos puede ayudar muchísimo para evitar este tipo de lesiones, incluso la muerte, ¿no? Sino, también pues tenemos que con este tipo de parálisis, pues no podemos evitar deformaciones y también problemas respiratorios, ¿no? Que también no queremos que eso. Los accidentes de tránsito pueden suponer un antes y un después siempre en nuestras vidas. Por ello es necesario experimentar las precauciones al volante, en primer lugar, amigos y amigas, y hacer siempre uso de los sistemas de seguridad del vehículo, que en ver si está bien el vehículo, como les mencioné anteriormente, utilizar los cinturones de seguridad, en este caso, si son motociclistas, utilizar el casco y todas las protecciones debidas. Bueno, espero que me hayan entendido y si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, pueden hacerlo en el chat del Zoom, por el Zoom también, a través del grupo de WhatsApp también. Esto con mi exposición, compañero. Margarita, hubo una pregunta dentro del chat que nos dicen que cómo son juzgadas o cómo son penadas las lesiones en accidentes de tránsito. ¿Es con el mismo tipo penal del 152 o hay alguna A ver, o reducción? A ver, sí, sí es importante, o sea, es importante, pero las lesiones de tránsito son siempre juzgadas en este caso con, con el, con los, en primer lugar, con la baja de puntos, obviamente, de la licencia, primero con la ley de tránsito, y después aplicarían lo que es el Código Orgánico Integral Penal según las lesiones de la gravedad o del caso de la persona. Bueno, es importante recordar que las lesiones de tránsito son juzgadas con las mismas del 152 reducidas en un Claro. cuarto. Eh, Sí, es muy importante. Pero también, querido Henry, obviamente primero lo que sería es que utilizaran la ley auxiliar, que sería la, mm, digamos, la ley de tránsito y después el Código Orgánico Integral Penal para todo lo que son lesiones eh, reducidas a un cuarto. Sí, bueno, todo lo que es contravenciones de delitos se pasó al Código Orgánico Integral Penal, desestimando todo lo que quedó en la ley de tránsito, quedó solo como norma técnica. Eh, es importante aclarar este tipo de cuestiones porque muchos se preguntarán de dónde es que supongamos que el 152, ¿de dónde salen los días de incapacidad para el ajuste de una pena? Bueno, los días de incapacidad se les da por un informe pericial, que ya en la siguiente cápsula les vamos a explicar cómo se da este informe pericial y de ahí vamos a ver cómo son el juzgamiento, pero siempre es importante tener como antecedente la exposición impartida por la compañera, la cual
muy elocuente y al lugar. Me parece que seguimos con Marisol. Sí, Henry, ya les comparto mis diapositivas. Ya, bueno, continuando con la exposición. Primero, buenas tardes, señores miembros de la cooperativa Flota Bolívar. El tema a tratarles el de hoy es sobre las contravenciones, que en este caso voy a darles una definición de qué son las contravenciones y a la vez hablarles de las contravenciones de primera y segunda clase. Empezamos con lo que son una definición breve de lo que son las contravenciones. Esto se puede decir que este es un acto de ejecutar o aclarar la oposición o un mandato que está establecido o está arreglado. Es decir, que este se puede actuar o se puede realizar en contraposición a lo que es la ley. Es la acción del individuo o la manera de que la ley, o sea, estipula algo y esto se debe cumplir. Hay choferes que no lo cumplen como tal, o a la vez no solo los choferes, sino todas las personas que conducen los vehículos. A la vez, de acuerdo que también nos habla sobre lo que son las contravenciones de tránsito, que nos dice que estas llegan a ser lo que está estipulado en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta que son todas las acciones u omisiones culposas. Estas igual son producidas en el ámbito de lo que es el transporte, y estas también se dividen en lo que son delitos y lo que son contravenciones de tránsito. Lo que son las contravenciones de tránsito habla de quienes cometen estas acciones, que conducen un vehículo con llantas en mal estado, ya sea público o a la vez puede ser privado. Quienes conducen un vehículo con llantas en mal estado, o a la vez el vehículo puedan igual conducir lo que son bajo los efectos de las sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y a la vez estos también no tengan la predisposición de conducir. Hay personas que no tienen digamos que cuando están en el estado etílico, no tienen la responsabilidad suficiente para poder conducir el vehículo. Esta también dice y se refiere a lo que es por producir este tipo de infracciones, se llegará a la disminución de lo que son los puntos de la licencia, o a la vez también se llegaría a lo que es la retención del vehículo. Esta también puede tener una pena privativa de libertad de 30 días o la privación a excepto de lo que son vehículos livianos. A la vez, existen casos en los que se le puede disminuir lo que son los 30 puntos a la licencia de conducir. Cada vez que vayan cometiendo infracciones, se les irá disminuyendo lo que son los puntos. A la vez, estos tendrán que ir cancelando, se podría decir que van cancelando lo que son las multas, y a la vez se les va disminuyendo lo que son los puntos. Ya, de acuerdo en el Código Orgánico Integral Penal, en los artículos, empezando desde el artículo 386 al 392, establecen lo que son como tal las infracciones, lo que son las infracciones de tránsito. En ellos nos habla sobre desde la primera hasta la séptima clase de la contravención, de acuerdo a cómo se hayan cometido las infracciones, y a la vez desde que las sanciones se deban cumplir. Hablamos sobre lo que son las contravenciones de tránsito de primera clase. Se dice que en estas contravenciones de tránsito de primera clase, estas deben ser castigadas con una pena de libertad de
de 3 días, porque es una pena mínima. La multa de esta es de un salario básico unificado y la reducción de 10 puntos en su licencia. Se podría decir que una de las causantes para la disminución de puntos es conducir, obviamente, sin la licencia o faltar a la autoridad de tránsito, es decir, o agredirle física o verbalmente. El exceso de velocidad fuera del rango moderado, de acuerdo, todo vehículo y todo automotor se debería dirigir de acuerdo a la velocidad permitida y no excederla. A la vez también se dice que en caso de que se realice, en caso de que haya conducción del transporte, eh, sin que tenga un título habilitante o pueda conducir el vehículo, tenga la licencia, digamos, la licencia tipo B y conducir un autobús, entonces no está permitido. Es una de las maneras también para que se pueda reducirle puntos o a la vez igual establecerle una multa. Que esta sería la multa de 2 salarios básicos unificados, la reducción de 10 puntos y la retención igual del vehículo por 7 días. De acuerdo con lo que es las contravenciones de segunda clase, se establece como contravenciones de segunda clase aquella que sanciona con una multa del 50% de un salario básico unificado y a la vez de esta se le reducirá 9 puntos a su licencia de conducir. Esta será sancionada o a la vez puede ser revocada su licencia por ocasionar accidentes de tránsito cuyo costo sea inferior a 2 salarios básicos unificados o conducir con licencia caducada o revocada o a la vez te puede ser un adolescente con permiso de conducción que obviamente no sea el mismo o esté permitido por la cooperativa. O a la vez también, a la vez nos dice que puede también haber un conductor que sea extranjero y que vende los servicios de transporte comercial en la zona de frontera. Conductor de transporte por cuenta propia comercial que exceda el número de pasajeros o el volumen de carga. Hablamos también sobre lo que son las contravenciones de tránsito leves. Estas son aquellas irregularidades de la conducta producidas por acciones o omisiones de conductores, peatones o usuarios en la red vial del territorio ecuatoriano, donde aquí se puede verificar lo que existe la negligencia o la imprudencia por parte ya sea del chofer o del peatón. Aquí obteniendo básicamente lo que es una pena de multa a lo que es del 5 al 10 y al 15% de lo que es un salario básico. Y la reducción de 1, 5, de 1, 5, 3 y 4.5 menos de la licencia. Lo que hablamos también sobre lo que son las contravenciones graves de tránsito, que a la vez manifiesta que son aquellas irregularidades de la conducta que son producidas por acciones o omisiones de conductores, peatones y usuarios en la red vial, que igual estas también, como hace rato les mencioné, son parecidas a las contravenciones leves, pero su única diferencia es que en esta la multa o la pena que se le impone es de 30, 40 o el 50% del salario. Y a la vez la reducción de 6, 7 y 9 puntos de su licencia de conducir. De tal modo que igual también las contravenciones muy graves de tránsito, estas ya vienen a ser lo que son delitos de tránsito, porque son menos graves y en consecuencia menos lesivos. Sin embargo, lo que sí esta puede llegar a afectar son lo que son los rasgos comunes en el delito. Su castigo, puede variar de la imposición de la multa o la reducción de los puntos en el caso de contravenciones graves
e inclusive en la restricción de que éste pueda ir detenido, obteniendo por esto una pena de 1 o hasta 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajo en general, la reducción de 5 o a su vez, como ya mencioné antes, de 30 puntos a lo que es los puntos de su licencia. Y también la suspensión, o también se le puede suspender lo que es por 3 o hasta 60 días, puede ir retenido obviamente el conductor. De acuerdo con lo que son las infracciones, de tránsito, en su artículo 371 habla sobre lo que son las infracciones de tránsito, que como ya había mencionado, son infracciones de tránsito a las acciones o omisiones culposas conducidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. De acuerdo con su artículo 372, nos habla lo que es una pena natural. En el caso de la pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando las víctimas sean parientes del presunto infractor, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, la o el juez podrá dejar de imponer una pena o una pena de libertad. De acuerdo con el artículo 373, habla sobre la responsabilidad de los peatones y se puede decir que pasajeros o controladores, cuando el responsable del accidente no sea el conductor de un vehículo, sino el peatón o el pasajero o el controlador, o a su vez o una tercera persona, será sancionada las penas previstas en los artículos que obviamente estén referentes a lo que son lo que son básicamente los conductores infractores. En el artículo 374 habla sobre los agravantes de las infracciones de tránsito. Para la imposición de una pena de las infracciones de tránsito se deben considerar se podría decir que algunas circunstancias, que la persona que esté conduciendo un vehículo a motor a licencia de conducir caducada, se suspende temporal o definitivamente y causa una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a lo que es una infracción de tránsito. También podemos darle lo que pueden ser lo que son los delitos culposos de tránsito, a la vez mencionar que una muerte puede ser causada por las muertes causadas por conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. La persona que conduzca un vehículo a motor o a estado de embriaguez bajo los efectos de las sustancias estupefacientes y el mismo llegue a ocasionar accidentes de tránsito, será sancionado con una pena de libertad de 10 a 12 años. Y a la vez se le revocará su licencia de conducir. Espero que me hayan entendido la exposición y cualquier duda que tengan, no duden en realizar sus preguntas o sus inquietudes. Ha finalizado la exposición de la compañera Rosita Hualpa. A lo que me tocaría repasar los temas tocados, compañera, que un breve, una síntesis de qué es la pena natural, pero qué se nos vendría claro, ya listo. Pero qué se nos vendría a la mente por pena natural, ¿no? Más allá de toda clasificación doctrinaria o definición, la pena natural es aquella que nos dice que ya de por sí es lamentable para el suceso que ha ocurrido. Supongamos que en un accidente de tránsito, como nos decía la compañera, voy a compartirles la diapositiva.
La norma penal ecuatoriana en materia de tránsito de delitos nos dice como pena natural. En caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando las o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podría dejar de imponer una pena, de- dejará, podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de la libertad. Como había mencionado, la pena natural es aquella que ya por el hecho del suceso ya ya recibimos una pena, digamos, eh, catastrófica. Supongamos que en un accidente ya fallece nos dice, hay que rescatar esto también, no son temas muy básicos, qué es la consanguinidad y qué es la afinidad. La consanguinidad son nuestros parientes consanguíneos, es decir, que llevan nuestra sangre, nuestra consanguinidad, por ejemplo, nos dice, y por ejemplo, el primer grado de afinidad son los que no llevan nuestro grado consanguíneo, como por ejemplo sería nuestra esposa, en caso de hombres y en caso de mujeres, nuestro esposo. Ya, pues supongamos que en un accidente fallece mi esposa, entonces está dentro del primer grado de afinidad. Entonces dice que la teoría que recoge el COIBE sobre la pena natural es que yo ya tengo un sufrimiento por la pérdida de mi esposa dentro del accidente de tránsito, por lo que resultaría innecesario que a mí me imputasen un delito que por el que ella ya está fallecida, por lo que yo, aparte de lo que de la pérdida de mi esposa, tendría que ir preso o tendría que tener una, una pena en la cárcel. Entonces, como que existe una doble penalidad. Es por eso que en materia de tránsito se habla de esto de la pena natural. Nos dice que deben ser, eh, esta pena natural nos dice que debe ser probada, ¿no es cierto? Al momento esto es muy importante, ¿no? Porque muchas de las veces pensamos que solo el abogado va a poder probar, ¿no? Y es de suma importancia, como hemos venido diciendo, que es de capacitaciones de interés general. ¿Cómo podríamos probar que ella es mi esposa? Entonces, obviamente con un certificado, ¿no? De matrimonio o una acta de matrimonio, incluso con la misma cédula. Por ejemplo, nos dice hasta el segundo grado de afinidad. Por ejemplo, ¿cuál sería el segundo grado de afinidad? Sí, esto es importante, esto se enseña en el Código Civil. En la línea de afinidad es en línea, se podría decir, en línea horizontal. Supongamos que mi primer grado, parece que aquí hay una opción de pisar. Se refleja la pizarra. Sí, Henry. Listo. Entonces, entonces este soy yo, ¿no es cierto? El causante del accidente de tránsito. Si decimos que mi primer grado de afinidad es mi esposa, y entonces, ¿cuál sería el segundo grado de afinidad aquí?
es decir, por el cual si en un accidente de tránsito nosotros no vamos a tener una pena de prisión. Entonces nos dice que hay otro, entonces este es primer grado, este de aquí vendría a ser primer grado. Primer grado, esposa. Entonces nos dice hasta el, nos dice hasta el segundo grado. Entonces, de mi esposa, ¿quién sigue aquí? Este podría ser su hermano, es decir, mi cuñado, su padre, mi suegro. Todos estos son segundo grado de afinidad para mí. No tenemos nada de consanguinidad con estas personas, pero sí un grado de afinidad por mi esposa y su madre. Es decir, estas tres personas dentro de un accidente de tránsito no pueden, si por ejemplo resulta muerto el hermano de mi esposa, no puedo recibir una pena condenatoria. Si en un accidente de tránsito resulta muerto el padre de mi esposa, no puedo ser sentenciado con prisión. Y si fallece igual la madre, todos estos son segundo grado de afinidad para mí. Mi primer grado de afinidad es mi esposa, mi segundo grado de afinidad mi hermano. Ahora vamos a lo otro, que nos dice, en las, cuando las víctimas sean parientes del presunto infractor, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Estos son afinidad. Ahora vamos a la consanguinidad. Nos dice hasta cuarto grado. Entonces, esto puede ser ascendente, descendente. No sé si hasta ahí está algo todo claro. Esto es muy importante para poder resolver esto de la pena natural. Ahora, resulta que supongamos mi primer grado consanguíneo, en este caso, sería mi hijo, en en la línea, en línea vertical. También podría ser mi padre. Este es primer grado. Ahora para noticia hasta cuarto grado. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Primer grado, segundo grado. También podría ser. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el causante del accidente, ¿no es cierto? Como primer grado tenemos hijo en sentido vertical, descendente y en sentido vertical ascendente sería mi padre o madre. Estos son primer grado de consanguinidad. Es decir, si en un siniestro de tránsito fallece mi hijo,
no puedo ser penado. Si fallece mi padre, tampoco. Ahora, si mi, ahora, este es un segundo grado de consanguinidad, es decir, mi nieto. Si en el siniestro de tránsito fallece mi nieto, tampoco puedo ser, porque todavía está. Miren, estos son los grados. Uno, dos, está en segundo grado. Mi bisnieto tampoco, es tercer grado. Y mi tataranieto tampoco, ese es el cuarto grado. Entonces, hasta ahí estaría la explicación de lo que nos dice referente a los grados de consanguinidad y de afinidad. Y con respecto a la pena natural. Continuando con mis diapositivas, me tocan las agravantes de tránsito y las atenuantes. En el derecho penal se dice que las agravantes son circunstancias accidentales del delito que pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero se lo hacen estas circunstancias accidentales, se unen de forma inesperada a los elementos esenciales del delito, incrementando la responsabilidad penal. Es esta la fórmula de entender los agravantes y atenuantes de tránsito. Es decir, como su palabra lo dice, agravar la situación o atenuar la situación. En el COIP, esto es importante de que sepamos de cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, muchos me van a decir, ¿qué pasa si tengo un atenuante y a la vez un agravante? La norma penal de nuestro país es un poco punitivista. Por ejemplo, nos dice que para las circunstancias agravantes nos dice que tenemos, con que solo exista una infracción agravante, una adecuación a las agravantes, ya no tenemos atenuantes. Y para demostrar las atenuantes, tenemos que tener dos. ¿Y cuál es el beneficio de las atenuantes? Recibir una pena mi, menorada en un tercio de la mínima. Es decir, si tenemos un siniestro de tránsito y supongamos fallece una persona y la pena nos dice de 1 a 3 años. Entonces, si comprobamos las dos atenuantes, tendríamos la pena mínima, que en este caso sería 1 año, reducida en un tercio. Entonces, dividiríamos los 12 meses para 3, teniendo una pena de 4 meses. Ahora, ¿qué pasa con los agravantes? Los agravantes, en cambio, agravan la situación de la pena. Si tenemos un agravante, entonces nos van a coger la máxima pena aumentada en un tercio, igual que en la anterior, pero solo que ahora aumenta. Supongamos que la pena era de 1 a 3 años, entonces la máxima va a ser 3. Nos dice aumentada en un tercio dividido para los 3 años sería 1, entonces tendríamos una pena de 4 años. Pero ¿cuáles son estas agravantes y cuáles son estas atenuantes? Son las que me voy a proceder a compartirles. Primero vamos a empezar por las agravantes en las infracciones de tránsito. ¿Por qué es importante? El COIP también manifiesta agravantes personales para todas las infracciones, pero siempre y cuando no haya agravantes para dentro de cada delito. Es decir, si las agravantes, ya existen aquí agravantes en infracciones de tránsito, ya no nos pueden colocar o imponer agravantes de las que son para todos los delitos, porque ya tienen circunstancias agravantes para la infracción. Entonces, veamos cuáles son las circunstancias que agravan la pena. Nos dice que primero, uno, la persona que conduzca un vehículo o motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Entonces, supongamos que tenemos el siniestro de tránsito en la cual fallece una persona. Nos dice la pena de 1 a 3 años. ¿Qué nos dice aquí? Será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Es decir, nos van a sancionar con 3 años. Siempre y cuando tengamos la licencia de conducir caducada,
suspendida o suspendida temporalmente o definitivamente. Vamos a la segunda eh, agravante de tránsito. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de la licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionado con el máximo de la pena correspondiente. Esto es lo típico que pasa dentro del transporte público. Y no hay que asustarnos porque es lo cotidiano, es lo usual que pasa, ¿no? Que muchas de las veces le damos de conducir al segundero, que muchos en el transporte le decimos. Pero resulta que este segundero no tiene licencia o supongamos que no tiene, por ejemplo, para manejar un bus necesita la licencia tipo D o tipo E. Y resulta que este segundero solo tiene la licencia tipo C. Entonces, si te causar un siniestro de tránsito, le van a dar el máximo de la pena. O a su vez, no tiene licencia, que prácticamente nos dice que es la misma agravante. Vamos a la tercera. Dice, la persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Esta creo que es una de las, digamos, de las agravantes más cometidas dentro de un siniestro de tránsito. Muchas de las veces nos dicen, y hasta ahora no, todo lo bueno en el tiempo que yo he ejercido de ayudante penal, siempre nos han dicho, ¿no? Que es mejor quedarse o huirse. Les voy a dar las dos consecuencias jurídicas de quedarse o huirse. Si se queda, le van a detener. ¿Qué pasaría si le detienen o cuánto tiempo llevaría detenido? Bueno, por norma constitucional del debido proceso nos dice que ninguna persona podrá ser detenida más de 24 horas. Es decir, que al día siguiente le van a formular cargos de ser un delito o de ser una contravención. Recibirá en la misma audiencia la pena por ser un procedimiento expedito. Ahora, ¿qué pasa si se huye? La consecuencia jurídica es que va a causar un agravante, va a tener un agravante dentro del delito, como aquí mismo nos menciona la norma penal. Ahora, como estamos aquí para hablar dentro de la experiencia del derecho penal, ¿cuál también es el beneficio de huir? También digamos que hay un beneficio dentro de lo que se llama la prescripción de una acción. ¿Por qué la prescripción de una acción y no de una pena? Porque para que exista una pena debe haber un proceso. Pero aquí nos dice que hay una prescripción de una acción, que es lo más común a lo que, a lo que en los siniestros de tránsito se hace. Por ejemplo, le dice, ¿qué es la prescripción? Es el olvido de la infracción cometida. Pero nos dice que ninguna infracción, claro, no, las contravenciones prescriben en 6 meses, pero los delitos no prescriben en menos de 5 años. ¿Cuál también es el beneficio de que, digamos, no digamos huyamos, sino no estar presente en el siniestro de tránsito? El otro beneficio es que al día siguiente también puede haber una formulación podría hablarse
digamos, ya no va a entrar en una flagrancia. Recordemos que la flagrancia es cometer el delito en presencia de una o más personas o ser detenido con los instrumentos o ser después del cometimiento del delito durante las 24 horas. Si nos huimos o ya no estamos presentes y pasan las 24 horas, ya no estaríamos en flagrancia, por lo que el fiscal tendrá que tomar un proceso ordinario, el cual sí prácticamente lo que podría hacer el fiscal es, más allá de emitir una orden de detención con fines investigativos que no dura más de 24 horas. Espero que me hayan podido entender este numeral. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionado con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a la que haya lugar por la sustracción del automotor. Lo que prácticamente nos dice aquí la norma penal es de que, pues supongamos, estamos tomando con nuestros amigos y resulta que él se quedó dormido y yo me sustraigo el vehículo, le saco las llaves y sustraigo el vehículo. Como estoy borracho, no avanzo, digamos, unos 2 kilómetros y atropello a alguien. ¿Cuál es la primera consecuencia jurídica de que hay un agravante de tránsito? ¿Y cuál es la segunda consecuencia jurídica? De que a mí me podrían imputar eso también como un hurto. O es decir, supongamos un caso que a mí me pasó, que unos señores robaron un vehículo y resulta que se chocaron, dieron con el vehículo robado y les hicieron un concurso real de infracciones. ¿Qué es un concurso real de infracciones? Sumar las dos infracciones de tránsito y ponerles una pena única, es decir, suman las dos penas. Sería en este caso por el del, sí, supongamos que en este caso haya unas lesiones o más allá de las lesiones, la muerte de la persona, entonces serían ya culpados por el robo del vehículo y por un homicidio culposo en accidente de tránsito. Dentro de los atenuantes, los más importantes, no existen atenuantes solo para las infracciones de tránsito. Es por eso que he tenido que clasificarlas en las más importantes y las que se podrían utilizar en materia de tránsito, las cuales son las siguientes. Es necesario advertir que el actual Código Orgánico Integral Penal, según lo señala el artículo 45, que pueden ser aplicables en materia de tránsito, son aquellas las que a continuación las señalamos. Existen más atenuantes, pero son para otro tipo de delitos. Pero las que hemos creído prudentes que son para accidentes de tránsito son las siguientes. La primera, brindar auxilio y ayuda inmediata a la víctima por parte de la persona infractora. Es decir, la que acabamos de decir, en vez de huirme, me quedo, entonces ya no me van a dar los 3 años, me van a dar un atenuante. Pero recuerden que para hacernos beneficiarios de los atenuantes deberíamos tener dos. Entonces deberíamos tener la siguiente, por lo mínimo cumplir con estas dos. Reparar de forma voluntaria el daño e indemnizar integralmente a la víctima. Por ejemplo, podemos decir, sí, yo me hice cargo de las curaciones, yo pagué todo en el hospital, incluso le pagué los días de trabajo del señor, entonces estoy reparando el daño. Presentarse de forma voluntaria a las autoridades de justicia pudiendo haber eludido su acción de fuga u ocultamiento. Si ayudamos
a la víctima, obvio, nos vamos a presentar de forma voluntaria a las autoridades de justicia, es decir, en este caso a la policía o a los agentes de tránsito. Si cumpliríamos con estas dos, ya nos darían una pena mínima y reducida en un tercio. Espero que me hayan escuchado y haya sido de su mayor comprensión, sin dejar de lado que cualquier pregunta, sugerencia, se nos las hagan saber. Continúa, Paola. Ok. ¿Me permites compartir pantalla? Listo. Muy buenas tardes, señores choferes de la cooperativa Fruta Bolívar, compañeros presentes. Yo les voy a dar a conocer, nos voy a tratar sobre la contravención de quitarlas. Vamos a partir diciendo que la ley orgánica del transporte terrestre vial de su cuerpo normativo no establece sino lo limita y lo clasifica en contravenciones y a su vez las contravenciones leves, graves y graves. Pues según el tratadista Guillermo Cabandelas, nos define que la contravención quiere decir que la falta que se comete al normado transgresión de la ley cuando se obra contra ella y el fraude de la misma. También podemos decir que la contravención de tránsito es necesario tener en consideración que se producen, al igual que los delitos, que no se producen al igual que los delitos, cuatro de culpa, los cuales son la negligencia, impericia y la inobservancia. ¿Qué quiere decir la negligencia? Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo. ¿Qué es la imprudencia? Es la falta de cuidado y de atención en la realización de sus actos. La impericia es la carencia de guía o experiencia de una determinada materia, en este caso al momento de conducir. Y la inobservancia es el desconocimiento de la ley de tránsito. También podemos decir que las contravenciones de tránsito por su naturaleza tienen sus propias características, tanto en la comisión, en el juzgamiento, y no es la pena. La diferencia radica que las contravenciones son actos distintos con resultados distintos. Es decir, que las contravenciones de tránsito son pequeñas irregularidades de la conducta que vulneran o ponen en inminente peligro a tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro en una red vial y como también a las personas, lugares y bienes susceptibles de dicho desplazamiento. También podemos ver las contravenciones, también se cuenta según su gravedad. Las infracciones y contravenciones tienen se clasifican en primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase y séptima clase. Así también como las infracciones de tránsito se dividen en dos categorías, como es la contravención de tránsito y los delitos de tránsito. Por ejemplo, en la contravención de tránsito es cuando un vehículo está en mal estado, ya sea con sus llantas o conducir sin licencia, no usar un cinturón de seguridad. Y los delitos de tránsito, por ejemplo, es la muerte o lesión causada por accidentes o daños materiales, entre otros. También podemos ver aquí el artículo 390 de las contravenciones de tránsito en quinta clase. En este artículo, el agente de tránsito tiene la facultad de sancionar al conductor, al pasajero o al ciclista
al pasajero y al ciclista se le sancionará económicamente, mientras que al conductor se le sancionará con multas económicas o reducción de puntos en la licencia de conducir. Ya. Según el artículo, como antes mencionado, que les decía, el 390 del COVID, tomado del COVID, nos dice que serán sancionados con multas equivalentes al 15% de un salario básico unificado de trabajador en general y reducción de 4 puntos, 5 puntos en su licencia de conducir. Los motivos serán ya que el conductor, al descender por una pendiente, apague el motor de su vehículo, cuando el conductor realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos, cuando el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, cuando el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito, el propietario o conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la ayuda solicitada, el conductor de un vehículo que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje vía libre. También cuando el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o carga o por cualquier otro motivo. También tenemos cuando el conductor que se estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vía sin tomar las precauciones necesarias previstas para evitar un accidente de tránsito y lo deje abandonado en la vía pública. También tenemos cuando el conductor de un taxi no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible. Cuando el conductor de un vehículo Me parece que... Paola, Dime, Henry. yo como estaba grabando, parece que se me fue el internet. Concluyó su exposición. Sí, ya concluí la exposición. Listo, entonces, Paola. Eh, no sin antes, pues, dar un agradecimiento profundo a todas y cada una de las personas que se han conectado a esta reunión, que ya son el eje para realizar las capacitaciones que se han venido dando a lo largo de este tiempo. Les quedamos muy agradecidos y cualquier sugerencia o pregunta o inquietud, recuerden que tenemos habilitado el chat tanto de WhatsApp como el chat de aquí de las capacitaciones en vivo. Sin más que decir, si no hay preguntas, daríamos por concluido la capacitación del día de hoy. Sin antes, como habíamos mencionado, agradecerles una vez más su presencia y eso nos ayuda a nosotros a seguir preparándonos para las próximas capacitaciones. Esperamos que haya sido de su expectativa y gracias por la acogida que hemos tenido el día de hoy. Igualmente a los compañeros expositores por su trabajo
Un abrazo eterno.